Bienvenido modelista, en el modelarte de hoy vamos a aprender a oxidar los escapes de las maquetas, así que ¡vamos a por ello! Lo primero de todo es imprimirlos en negro. Una vez seca la imprimación aplicamos el óxido. Como veis no tiene gran poder de cobertura, por lo que tenemos que aplicar cierta cantidad de pintura, pero él solo va generando pequeñas zonas de acumulación de pintura. Las vamos distribuyendo por toda la pieza, quitando el sobrante que se pueda acumular en exceso. Es mejor darle capas no muy grandes y repetir el proceso más veces para controlar bien el resultado final. Como veis, una vez seca la primera capa, no estoy contento con el resultado, por lo que decido darle otra capa más, esta vez con un pincel más pequeño para controlar mucho mejor dónde genero las acumulaciones que faltan. Y obviamente no crear patrones iguales entre ambos escapes. Ahora sí, la capa de la primera pintura está bien, por lo que pasamos al segundo paso, darle óxido naranja con la esponja. De esta forma creamos puntos irregulares que simulan el óxido más naranja, aplicándoselo por toda la pieza. Al ser una pintura muy diluida pensada para el aerógrafo, se seca muy rápido, por lo que nos permite trabajar sin necesidad de esperar mucho tiempo entre capa y capa, para que podamos ver el efecto real una vez se seca. Al igual que con la anterior, es mejor dar una capa pequeña y tener que repetir el proceso que pasarnos aplicando la esponja. Es cierto que al secarse se integra mucho mejor que cuando lo aplicas, ya que es muy llamativo al principio. Como veis, el resultado es muy realista y bonito. Ahora solo queda barnizarlo en mate para tener nuestros escapes con óxido muy realista y fácil de crearlo. Quedan espectaculares una vez integrados en la maqueta. Muchas gracias por apoyar al canal, dime qué te ha parecido en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.